Acá. Y bueno, me toca ahora desde el atril. Desde una perspectiva muy humana, el ejercicio de innovar no es otra cosa que una expresión libre de satisfacer una necesidad libremente expresada. ¿Qué onda con todo este tema de la libertad? Y es, en su bestseller de 2020, Matt Ridley escribió, el libro se llama ¿Cómo funciona la innovación? Súper recomendado, hizo extremadamente interesante un par de semanas mías durante la pandemia. Él asegura que el ingrediente principal que hace posible la innovación, esa salsa secreta que hace que nuestras empresas y en general los gobiernos, los países innoven, es la libertad. Libertad para hacer transacciones, libertad para intercambiar, libertad de los consumidores para premiar, y esto entiéndase, comprar, premiar con su compra, con su dinero, aquellas innovaciones que les gustan y rechazar aquellas innovaciones que no les gustan. En este sentido, cualquier esfuerzo que se haga por acelerar la dinámica de innovación de un país debe crear las condiciones para que los innovadores y las empresas puedan experimentar, innovar y equivocarse de manera libre y segura. En Colombia hay dos entidades que tienen la importante tarea, el importante rol de hacer esto posible. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, del cual escuchamos hace poco cómo está fortaleciendo y creando mercados de innovación en Colombia, e Impulsa Colombia, que es la agencia de innovación y emprendimiento del Gobierno Nacional. Justamente entonces, para hablar de esto, nos acompaña en este Innovation Land Summit 2022 Francisco Noguera, director general de Impulsa Colombia, quien nos hablará de por qué Colombia es el mejor país para emprender en América Latina. Francisco, bienvenido. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo estaba haciendo una reflexión mientras escuchaba a Ernesto terminar su presentación sobre el título de esta presentación. No es menor, no podemos dar por sentado que la mayor empresa de un país como Colombia nos haya hecho una presentación como la que hizo Ernesto hace un momento sobre la manera como están abriendo las puertas para crear el futuro de esa empresa de la mano de los emprendedores. Eso es algo que yo creo, Santiago, creo, Ernesto, que no podemos dar por hecho, no podemos como simplemente dejar pasar por alto que eso está ocurriendo en un país como Colombia. Que una empresa de ese calibre esté creando su futuro de la mano de los emprendedores. Eso es lo que está pasando no solamente con Ecopetrol, sino con el mismo gobierno de Colombia, con las principales empresas de Colombia. Y esa es la razón por la cual afirmamos sin temor a equivocarnos que estamos en un momento histórico en términos de nuestras condiciones para emprender y que Colombia es en efecto el mejor país para emprender en América Latina. Yo tengo dos objetivos con la presentación que voy a compartir con ustedes en los próximos minutos. El primero es dar un poco de contexto sobre algunos datos que refuerzan esa idea de que están pasando cosas muy especiales en nuestro país en términos de emprendimiento y de innovación, cosas que tenemos que comprender, tenemos que saber que no es un momento cualquiera el que estamos viviendo y que tenemos que cuidarlo de manera colectiva y proyectarlo de manera colectiva como ecosistema. Y lo segundo que quiero es compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que viene, no solamente para una entidad como Impulsa, lo que viene en los próximos años para Impulsa, sino lo que viene para todos nosotros en el trabajo que hacemos de manera colectiva como ecosistema. Así que voy a recorrer algunos datos. Quienes estuvieron en la mañana de hoy en la presentación que hizo Bruce verán algunos datos que ya vimos en esa presentación, pero los voy a reforzar con algún contexto adicional. Y luego vamos a hablar de la Impulsa de la próxima década. Impulsa por estos días está celebrando, está reflexionando sobre sus primeros 10 años. Impulsa es una entidad que nació en el año 2012 y que justamente esta semana tuvimos en Bogotá un evento para
compartir algunas reflexiones sobre qué significan estos primeros 10 años de Impulsa y hacia dónde vemos que se proyecta no solamente esta entidad, sino lo que esta entidad representa, que es la idea de que en el emprendimiento y la innovación se encuentra la fórmula secreta para seguir haciendo de Colombia un país innovador y un país próspero. Entonces, Colombia, un entorno favorable para el emprendimiento. Veíamos esta mañana en la presentación que hizo Bruce algunos de estos datos. Colombia se ha posicionado en algunas de las mediciones internacionales que se hacen en este ámbito de innovación y de emprendimiento de una manera muy favorable. En el contexto de la OCDE, fuimos el país número 3 en términos de la medición de espíritu emprendedor y de las condiciones para emprender. Y en la última medición del Monitor Global de Emprendimiento, del GEM por su sigla en inglés, quedamos en la posición número 1 en América Latina por primera vez en la medición que salió hace apenas 3 o 4 semanas. En las mediciones anteriores Colombia estaba siempre en la posición número 3 o 4 en América Latina. Este año rankeamos número 1 en la medición que reúne el conjunto de condiciones que se refieren al entorno para emprender. Políticas públicas, disponibilidad de instrumentos de financiación, etcétera. Estamos en el puesto número 25 a nivel mundial y en el número 1 a nivel de Latinoamérica. Eso no es una cifra que nos invite a relajarnos y a pensar que ya la logramos, sino que nos confirma que estamos avanzando en la dirección correcta en términos de lo que significan instrumentos como la ley de emprendimiento, instrumentos como la participación de empresas en el entorno emprendedor, de las condiciones de colaboración en el entorno emprendedor. Veíamos la ley de emprendimiento, 15 decretos ya reglamentados, una serie de COMPES y de políticas públicas que además de la ley de emprendimiento crean un entorno favorable para la innovación y el emprendimiento. Se habló en el panel de hace unos minutos de la misión de Sabios de manera extensa, no me quiero detener ahí. Este dato de la inversión de capital emprendedor en Colombia es interesante. Vimos el crecimiento tan acelerado que ha tenido la inversión de capital de riesgo en empresas de base tecnológica, sobre todo, no solamente en Colombia, sino en América Latina en los últimos años. En Colombia, el dato que es interesante y que quiero resaltar acá es que, fíjense, aunque el dato de Colombia no es el mayor en términos absolutos, sí es el que representa el mayor crecimiento en los últimos años en el contexto de América Latina. Brasil pues tiene unas cifras muy superiores, pero apenas creció 6 veces en los últimos 4 años comparado con el mismo periodo anterior. Colombia creció 22 veces. Los últimos 4 años vimos un crecimiento de 22 veces en el volumen que los equipos emprendedores colombianos lograron atraer en términos de capital de riesgo. Eso habla muy bien de algo y es la capacidad de los equipos, la sofisticación de los equipos emprendedores liderados por colombianos. Muchos de estos fondos que aparecen en esta diapositiva no tenían presencia, no habían puesto sus ojos en empresas lideradas por colombianos hasta apenas hace 2 o 3 años. Fondos como SoftBank o como Andreessen Horowitz o como 8VC o como GGV. Muchos de estos son fondos que en los últimos 2 o 3 años empiezan a tocar las puertas de nuestro país y muchos de estos fondos son fondos establecidos en Colombia y que tenemos todos la tarea colectiva de seguir fortaleciendo este ecosistema de financiación para el emprendimiento. Los emprendimientos colombianos están cada vez más posicionándose en las principales aceleradoras de emprendimientos de tecnología a nivel internacional. En Y Combinator, que es una de las principales, quizás la más renombrada aceleradora a nivel internacional, 32 emprendimientos colombianos han pasado por ese programa en los últimos años y todos los que lo han hecho coinciden en que pasar por Y Combinator es una experiencia que cambia la mentalidad de los equipos emprendedores de una forma radical, de una forma muy importante. Colombia es el país número 3 en términos del número de empresas que han pasado por el programa de Y Combinator en estos años. Las empresas que están listadas abajo a la derecha son las que lo han hecho y en el año 2022 fuimos el segundo país de Latinoamérica con 7 empresas aceptadas en este programa que es muy competitivo. Seguramente muchos de ustedes han tenido experiencia de aplicar a él. Las empresas colombianas, los equipos emprendedores colombianos
como se ha repetido en muchas de las charlas del día de hoy, se la están creyendo, están apostándole a llegar a lugares como Y Combinator, que son exigentes y que los proyectan no solamente en la escala regional, sino en la escala global también. Todo esto se soporta también en algunos datos de la proyección de unicornios en nuestro país. Hace apenas una semana celebramos la noticia de una segunda empresa colombiana que está en esa categoría de unicornio, valorada por más de $1.000 millones, que es Avi, fundada además por una mujer emprendedora. Y hay 18 empresas que están en esa categoría de unicornios, o de empresas que se están perfilando para muy pronto entrar en esa categoría, según el estudio que en febrero presentó Distrito en alianza con KPMG y Camilo Bueno, a quien saludamos más temprano el día de hoy. Pues hablábamos del impacto que ha tenido este estudio en términos de generar una reflexión sobre nuestro ecosistema emprendedor. Pero hay una camada, hay una gran digamos, volumen de empresas que vienen recorriendo un camino muy positivo. Y esta historia que resume esta diapositiva, con la cual concluyo esta primera parte de la presentación, es la que creemos que se va a repetir mucho en los próximos años. Cada una de estas empresas que, como Rappi, llega a una categoría de unicornio o es exitosa en la expansión a nuevos mercados y en el levantamiento de capital, se convierte en un factor multiplicador muy importante. Desde Rappi o a partir de Rappi y alrededor del equipo fundador de Rappi y de sus inversionistas iniciales, se han creado más de 100 empresas. Ustedes imaginan lo que puede pasar si en Colombia seguimos impulsando empresas como Rappi, como Avi, como las 18 que les mostraba hace un momento, y vemos círculos parecidos a este y efectos multiplicadores parecidos a este. Lo que eso puede significar para nuestro país en términos de inversión, de empleo de calidad, de talento digital, de la solución a muchos problemas, como vamos a ver en un momento, es realmente una apuesta que vale la pena, y esto es lo que tenemos que entender sobre el momento que estamos viviendo como país en términos de lo que están logrando nuestros emprendedores. Ahora, pensemos un poco qué significa este momento que estamos viviendo y cómo podemos seguirlo proyectando. Voy a hacer una reflexión sobre el impulso de la próxima década. Primera reflexión: tenemos que seguir profundizando esfuerzos para que este buen momento emprendedor sea un buen momento que sea visible, que esté al alcance no solamente de equipos emprendedores en Bogotá y en Medellín, sino en las regiones de Colombia. Uno de los principales cambios que ha sufrido Impulsa en los últimos años ha sido la creación de la red Se Emprende, a la cual se refirió Ernesto en su presentación hace un momento. Se Emprende es una red que cuenta con 26 puntos en 19 ciudades y que estamos proyectando como un esfuerzo colaborativo de ecosistema para crear espacios y crear colaboración entre muchos actores y fortalecer ecosistemas regionales de emprendimiento. Ese es un tema fundamental que tenemos que seguir profundizando en los próximos años, y tenemos que seguirlo haciendo, como lo voy a mencionar en un momento, alrededor de sectores clave. Tenemos que seguir fomentando nuestra conexión internacional también. Se habló mucho, y en la presentación de Alejandro Laya más temprano veíamos esos ejemplos, esos referentes de ecosistemas internacionales. Impulsa hace unos meses abrió su primera oficina internacional, la primera oficina de innovación del gobierno de Colombia, que es diferente a una oficina comercial. Una oficina de innovación es una oficina que se dedica a hacer scouting de tecnología y a tratar de acelerar la transferencia de tecnología entre algunos ecosistemas que son muy fuertes en el desarrollo de esas tecnologías y nuestro mercado. Abrimos la primera oficina de Impulsa en Israel, es una oficina de nuestro ecosistema. Ahora en el mes de junio vamos a tener la segunda misión de empresarios y emprendedores colombianos al ecosistema de Israel, que es realmente muy, muy potente y muy complementario al nuestro. Y no solamente en Israel, sino que nos hemos propuesto tejer toda una red de alianzas con entidades y con centros similares en misión a Impulsa alrededor del mundo para fomentar una mentalidad global de nuestros emprendedores y una conexión
efectiva y una serie de puertas que se puedan abrir para los emprendedores. Todas estas son memorandos y relaciones que están activas para los emprendedores y para las empresas de nuestro país. También les mencionaba, bueno, esto es un pantallazo de los aliados que hacen parte de esta red Se Emprende, una red que, como lo mencionó Ernesto, también empezó hace unos años como una idea de reunir en un espacio físico en Bogotá inicialmente a muchos actores que se complementaran entre sí. Desde ahí ha evolucionado para estar presente, como les decía, en 19 ciudades y hacen parte más de 200 empresas, universidades, cámaras de comercio, entidades que están colaborando para apoyar a emprendedores de nuestro país. Y este es un factor fundamental. Tenemos que seguir empujando este esfuerzo de manera colectiva y de manera articulada como ecosistema. Tenemos que conectar nuestro ecosistema emprendedor con las prioridades de desarrollo que tiene Colombia. Y en ese sentido, el rol de una agencia como Impulsa es clave. Aquí pusimos algunos de los ejemplos de las prioridades de desarrollo que tenemos en la próxima década. El camino a cero se refiere a ese camino hacia la carbono neutralidad, hacia la reducción de emisiones, hacia todos los esfuerzos por avanzar en el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo en el ámbito ambiental. Hemos venido lanzando las primeras convocatorias para visibilizar y apoyar emprendedores que contribuyen de manera explícita a los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos venido impulsando la figura de las empresas BIC o las empresas de beneficio de interés colectivo. En el tema de transición energética, que es otra de las grandes prioridades, Ernesto mencionó el Centro de Innovación del Caribe, en el cual estamos colaborando con Ecopetrol y con un grupo de aliados amplio. El tema de la migración, el fenómeno migratorio en Colombia, que es un gran reto de desarrollo, es también una gran oportunidad para nuestro país en términos de emprendimiento. Un país que acoge inmigrantes es un país que tiene una energía emprendedora que tiene que canalizar al servicio de las metas que tenemos. En términos de adopción de tecnologías y de tecnologías emergentes, menciono este cuarto ejemplo de la adopción temprana de la inteligencia artificial y de los principios éticos de inteligencia artificial. Lanzamos desde Impulsa el primer programa hace un par de meses enfocado en el uso ético de inteligencia artificial para emprendedores digitales, un programa único en su categoría en América Latina por el momento y que nos pone un poco en la vanguardia de hacernos las preguntas correctas a tiempo sobre la adopción de estas tecnologías, reforzando lo que vimos esta mañana en la presentación de Santiago. Viene también un desafío de especializar nuestro ecosistema. Este es un punto clave y un mensaje que resuena mucho con lo que escuchábamos de Elizabeth hace un momento y del viceministro Cristancho en el panel que escuchábamos. Nuestro ecosistema de emprendimiento e innovación es un ecosistema que todavía lo podemos clasificar como un ecosistema generalista. Y yo creo que nosotros el siguiente paso que tenemos que dar, y así lo pensamos en Impulsa, es un paso hacia la especialización, hacia acelerar ecosistemas especializados. ¿Y eso qué significa? Eso significa alrededor de ciertos ecosistemas. Voy a poner el ejemplo del ecosistema de las EdTech, de las cuales se habló más temprano en el panel donde estaba Claudia Aparicio y Mercedes Mateo. Tenemos que construir y articular y acelerar la formación de comunidades en las que participan startups, empresas, universidades y academia, entidades del gobierno que aplican. Tenemos que crear eventos y encuentros especializados en esas verticales. Tenemos que identificar referentes internacionales. Tenemos que hacer esfuerzos enfocados en términos de regulación, montar y echar a andar donde sea pertinente esfuerzos como los sandbox de regulación. Tenemos que, aquí hay un pequeño error, pero lo que tenemos que hacer es montar iniciativas de incubación y de aceleración especializadas en esas verticales. Preguntarnos cuáles son los retos de adopción tecnológica en esas verticales, cuáles son las herramientas de financiación en etapa temprana y en etapas posteriores especiales para esas verticales. Y tenemos que poner todo eso en clave de los objetivos de desarrollo sostenible. Coincidimos en Impulsa totalmente con lo que se ha dicho desde la primera presentación de la mañana en términos de la importancia de poner todos estos esfuerzos en clave de los ODS.
Ya venimos avanzando en algunos de estos esfuerzos sectoriales y pongo solamente 3 ejemplos. En las Health Tech estamos trabajando en un esfuerzo colaborativo espectacular donde están participando más de 70 startups en esta vertical en todo el país, empresas y prestadores de servicio, aseguradoras, en retos de innovación abierta, en la creación de espacios de relacionamiento, en la creación de una agenda regulatoria. Lo mismo en la vertical de Agri-Food Tech, toda la cadena agroalimentaria y por supuesto la vertical FinTech. No estamos mencionando acá, pero también estamos colaborando con el gremio de Colombia EdTech para acelerar su consolidación, para echar a andar esfuerzos de regulación que aceleren la consolidación de estos ecosistemas. Si Colombia hace un esfuerzo por especializar su ecosistema emprendedor y especializar su ecosistema de innovación alrededor de estas verticales, estamos seguros que el impacto de nuestro ecosistema de emprendimiento y de emprendimiento digital va a ser mucho más profundo y nos va a permitir posicionar y crear espacios de fortalecimiento de estos esfuerzos de emprendimiento mucho más efectivos. Esta es una reflexión que nos hizo hace un par de meses la líder del programa para startups de Platzi, con quien tuvimos un programa para preparar startups en sus esfuerzos de rondas de financiación. Colombia realmente está viviendo un momento único en términos de las condiciones para emprender. Tenemos una oportunidad y una responsabilidad que es colectiva, no es de Impulsa, no es de MinCiencias. Sobre todo en este momento que estamos viviendo, es una responsabilidad que tenemos que asumir e interpretar como colectiva, de seguir a través de espacios como los que promueve la ANDI, a través de sus cámaras, a través de sus seccionales regionales, a través de los diferentes espacios como este que están promoviendo para visionar la agenda que debe guiar a nuestro país a futuro. Tenemos que seguir insistiendo sobre la importancia del emprendimiento de alto impacto, de la innovación, de la participación de grandes empresas como Ecopetrol y muchas otras en este ecosistema de innovación para que sigamos construyendo sobre este buen momento y sigamos haciendo de Colombia el mejor país para emprender en América Latina. Muchas gracias por su atención.